vas a ver que una persona que es un janitor en una escuela, un conserje, está ganando $300,000 y bueno, eso como que está un poquito raro. Si tú te vas a robar un banco, tú necesitas tener el que maneja el carro, el que te dice la policía viene por allí, todo delito. A mí no me importa el delito que cometas, todo delito tiene un cómplice. Y aquello era horrible porque efectivamente, como tú dices, estaban tasando las propiedades en un valor que en realidad no tenían y era mucho más allá en ocasiones del precio de venta. Era una refinanciación, pero de no sé cuánto, $500,000. Entro en la casa y el techo estaba agarrado con bolsas negras y duct tape. Puso el otro día que la razón por la cual las propiedades están bajando de valor es porque los indocumentados hicieron que las propiedades subieran de valor. Y a la hora de sacar a los indocumentados, las propiedades bajan de valor. Buenas, buenas. Estamos aquí, señores, en nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada de lo que es Juan C. Sánchez Sin Filtro. Y vamos a hablar de ciertas cosas. Todo delito tiene cómplices, ¿entiendes? Si tú te vas a robar un banco, tú necesitas tener el que maneja el carro, el que te dice la policía viene por allí, todo delito. A mí no me importa el delito que tú cometas, todo delito tiene un cómplice. Y en el caso de los delitos de real estate, hay múltiples cómplices, ¿verdad? El vendedor a veces es uno de ellos, el realtor a veces es uno de ellos, el banco, aunque él dice que él perdió dinero, es uno de ellos, el estafador como su merced es uno de ellos. Pero hay un cómplice del que nadie habla, que es la compañía de títulos. La compañía de títulos es la persona que ve, que tiene el botín y se presta para que se firme, ¿ok? Y como nadie habla de ese cómplice, la gente no entiende su participación. Y aquí tengo una súper invitada que es de mi escuela, en el sentido que viene de mi generación de la industria de real estate, que ha vivido varias crisis hipotecarias por consecuencias de delitos, porque las crisis suceden cuando la gente empieza a hacer las cosas que no debe de hacer, para aclarar ciertas dudas y contar varios cuentos y, ¿por qué no?, compartir historias de guerra, ¿ok? Así que, Janet, bienvenida. Gracias, muchas gracias y efectivamente es verdad. Y sobre todo en la época de nosotros no se habla de todas esas compañías de títulos y firmas de abogados que fueron muy cómplices de mucho fraude, es cierto. Y vamos a hablar ahorita, nos vamos a hablar del fraude, cómo sucede, y de mis historias y de las historias de ellas. Vamos a contar varios cuentos para que, no sé si se van a reír o no, pero bueno. Y vamos a hablar de lo que hay del otro lado de ese fraude, porque detrás de toda crisis hay oportunidades, súper oportunidades, que la toman las personas que saben que el patrón de conducta humano se repite. O sea, tú no ves ahorita a la gente cometiendo los mismos delitos. Exactamente los mismos. ¿Okay? Exactamente los mismos. Entonces, vamos a hablar de ciertas cosas y aquí vamos con los compradores. Vamos a hablar con la gente que está comprando real estate en este momento. Inflar ingresos. ¿Verdad? Mi vendedor me dijo que tenía que decir que me ganaba $2 millones para calificar para la compra de la casa. ¿Tú como compañía de título puedes identificar que hay algo raro allí o eso no está dentro de tu parámetro? No, eso no está dentro de mi parámetro, pero efectivamente, como tú dices, ya yo llevo muchos años haciendo esto y eso me habilita a poder discernir cuando hay un kikiriwiki por ahí metido. Entonces, sí, vas a ver que una persona que es un janitor en una escuela, un conserje, está ganando $300,000 y bueno, eso como que está un poquito raro. Yo no puedo determinarlo, yo no puedo decir esto es verdad o mentira, ni preguntar, ese no es mi trabajo, pero generalmente la otra parte de nuestro gran equipo, que es las personas, los mortgage brokers, ellos sí generalmente tienen algo que ver en ese corta y pega. Ok, ahora, a ti te llegan los documentos. Absolutamente. Primero que todo, ¿desde qué año estás tú haciendo esto? Para que la gente sepa, porque hay mucha gente nueva en la industria que déjame tratar de ser nice, que me cuesta mucho. Una compañía de títulos realmente lo que es un vendedor de seguro. Más nada. Eso es correcto. Más nada, es un vendedor de seguro.
Tú sacas una licencia de underwriting, te suscribes con una compañía de seguros y ya. Tú no eres un experto en papelería, tú no sabes ni siquiera muchas veces lo que estás hablando. En nuestra época había algo que se llamaba el Hot One Settlement Statement, que ahora se llama el ALTA. Alta Settlement Statement y el Closing Disclosure. Y el Closing Disclosure, ¿verdad? En nuestra época todo está... Era más difícil esconder las cosas. Hoy en día yo creo que es más fácil esconder las cosas, 100%. ¿o me equivoco? No, 100%. Ellos creen que mejoraron el sistema y yo lo que creo es que facilitaron. Uno leía esos settlement statements antes y ahí salía hasta la caja de chicle que te habías comprado antes de cerrar. Correcto. Y uno tenía que, bueno, tú sabes, siempre uno andaba inventando cuentos para justificar. Y estaba el RESPA, que era la divulgación, estaba el que tenías que RESPA. tener, que era como 5 páginas. Que ya eso no existe. No, todo eso fue... Y la ley de con- RESPA era la ley, eso se llamaba el Real Estate Settlement Procedures Act. Existe la ley, lo que la divulgación ahora está sumarizada. Ay, mi español está Está un bien, no poco te preocupes, defectuoso. que mi audiencia es totalmente bilingüe. Sí. Está todo conglomerado en 2 o 3 documentos, ya no los tienen que enviar con anticipación. Que Por antes eso- había que enviarlo para que tú lo revisaras. Eso es correcto, nadie los enviaban, pero nadie abría Claro, sus nadie papeles, sabe, más por que lo eso- leías y Eso fue lo que no pasó, entiendo. no sabe qué es lo que está pasando y eso es, bueno, mucha gente nos aprovechamos de eso, voy a hablar así en plural. Entonces, eso ya no existe. No te lo tienen que explicar, te dan un loan estimate y tú ni sabes tampoco lo que están Nada. leyendo. Y hasta el momento del cierre, mientras sea lo que tú vas a pagar y lo que más o menos te dijeron, estamos bien, nadie pregunta. Entonces, ¿desde qué año estás tú haciendo esto de settlements, de cierres de real estate? Estaba yo muy niña, muy Apenas sabía leer. saliendo de 5º grado desde el 2002. Desde el 2002. Yo me saqué mi licencia de real estate en el año 2. ¿Cuándo fueron las Torres Gemelas? En el 2001. 2001. En 2001, y ya yo llevaba años en la industria. O sea que yo me saqué mi licencia en el 94. Oh my God. Han pasado han pasado ciertos cierres. Hay cosas ¿ok? que no se hablan. Entonces viene el 2001, pero después viene la época del 2003, 2004, porque la gente habla de la crisis del 2008, pero esa crisis empezó en el 2004, por allí, 2003, 2004. Más o menos, 2003. Que es que empieza la flexibilidad de los Empieza la préstamos. hiperinflación de los appraisals. Hugo, la hiperinflación de los appraisals. O sea, tu casa vale, vamos a hablar de cuentos, hablemos de cuentos. Bueno, vamos a decir que yo fui a un cierre, Ajá. nuevecita, y era una refinanciación, pero de no sé cuánto, $500,000. Entro en la casa y el techo estaba agarrado con bolsas negras y duct tape. El techo. Porque en esa época uno le tomaba fotos al techo de la casa de al lado. Y yo decía, no, pero por dentro de la casa. por dentro. Y yo decía, ¿cómo hicieron para hacer este appraisal? Yo no hice preguntas, estaba muy nueva en esa época, pero para mí, y tú podías ver que los habitantes de ese hogar no eran altos ejecutivos de ninguna firma bancaria ni nada. Sí, era gente que quería sacar cash. Por Cristo. Entonces, eso, así, entre otras cosas, no tenía aire acondicionado. O sea, no había en Little Haiti, no había posibilidad que esa casa en ese momento estuviese valorada en $500,000, más nunca. Entonces, ¿cómo hace uno para que una casa que no vale $500,000 tase $500,000? En nuestra época, Pagando. yo llamaba también a mi compañía de título, que no era ella, gracias a Dios, si no hubiera estado presa conmigo, y le decía, necesito que me hagas un par de cierres falsos en la misma cuadra, por un 700, 600. Entonces ella preparaba toda la documentación como si alguien hubiera comprado, pero no se registraba jamás en la corte, ¿correcto? Eso es correcto. Muchas compañías de títulos no solo hacían eso, sino que se encargaban de tener ya los tentáculos o conexiones con todos estos profesionales que eran de su suma confianza también, que hiperinflaban, aunque no existiera dicha venta, pero con esos documentos que tú mencionas. Correcto. Entonces el PAN tenía mis 2 cierres falsos, tenía mis 2 comparables falsos, eso automáticamente le subía el valor a esta propiedad. O sea, era una marramuciada que no hubiera podido suceder si no hubiera habido un title company Que se hubiera prestado. que se hubiera prestado para eso. Eso es correcto, como muchos escrow letters, como muchos depósitos. Cartas de depósito falsas.
bindings de compañías de seguro, aprobaciones del seguro de Sí. título sin ser aprobado. Insurance binder. Era ¿cómo una no? irregularidad una detrás de la Detrás otra, de la detrás de otra, la y otra. después de los primeros 2 o 3 años ya no hacía falta producir nada porque ya se había establecido un mercado completamente falso. Total, claro, exacto. Ya una vez que inflaste el mercado, inflaste el Ya mercado. está inflado. Ahora, vamos a hablar de la hipoteca porque aunque cosas han cambiado, la hipoteca sigue siendo una hipoteca, ¿verdad? Y tú que has trabajado con abogados Por años. porque cuando tú llevas muchos años haciendo esto y vienes de esa escuela, los abogados la llaman a ella y le dicen, mira, ¿qué piensas tú de esto? Como a veces me llaman a mí. Es más, nosotros a veces nos llamamos. Sí. Mira esta locura, ¿qué piensas? Yo, eso es una estafa, eso es un robo, eso se ve clarito Eso en la es documentación, ya uno lo huele, ¿verdad? Vamos a hablar de los mitos y de las animaladas que la gente está diciendo. Tengo mi casa hipotecada y ahora la transferí a una LLC para protegerla. ¿Qué sucede cuando el banco se entera que tú hiciste eso? Mi vida? Inmediatamente aceleran el préstamo, la nota es lo que aceleran, que es el préstamo, el pagaré, y la deuda es efectiva en ese mismo momento. Tienen como 30 días para saldar. Tu préstamo lo aceleran de 30 años a 30 días porque ahí se ejecutan 2 cláusulas, el Acceleration Clause y el Due on Sale Clause. Entonces, pero tienes a todas estas personas que te dicen, ay, cámbialo a nombre de una LLC. Ellos no se van a enterar jamás, no importa. Sí se van a enterar. Pero también tienes la gente que te piden que hagas esa transferencia, aunque tú se lo expliques 28 veces en 3 idiomas diferentes y por escrito, ellos después no se acuerdan que nadie le dijo eso. Que nadie le advirtió eso. Eso es correcto. ¿Ve? Entonces, ahí Memoria tienes selectiva. primeros errores. Vamos a hablar de cashback en la mesa de cierre. Oh my God, mi tema favorito. Yo compraba casas en 80, pero cuando las cerraba en 180 y la compañía de títulos me daba 100, porque lo que hacía era que esta venta la registraba primero, esta la registraba después, pero nunca me compré la casa realmente por 80. O sea, era un chanchullo ahí. Y yo recibía... Habían 2 formas de hacerlo. Uno era la forma legal, que era el bait and switch, o era el 80-20, el 80-20. Y aquello era horrible porque efectivamente, como tú dices, estaban tasando las propiedades en un valor que en realidad no tenían y era mucho más allá en ocasiones del precio de venta. Entonces sí, el mismo comprador recibía cashback al momento de comprar. Legalmente, porque todo eso era, los bancos estaban orquestándolo todo eso sucedía, le estaban dando préstamos hasta a los perros, vamos a estar claros. Yo llegué a cerrar perros. Y a muertos. Nunca muerto porque eso se respeta. Hay ciertas cosas que tú tienes que respetar. Pero yo llegué a cerrar perros, llegué a cerrar gatos. Sí, ¿cómo no? No, ahora que lo dices, sí llegué a cerrar ¿Sí? muertos, pero yo tenía expedientes que eran Simón Bolívar, Andrés Bello, porque yo decía, déjame buscar nombres que yo me acuerde del nombre. Entonces busqué a todos los próceres compraron casas conmigo. Pero esa es una forma. Y la otra es, como tú dices, que es el double closing, que hoy día... ¿Existe el double closing hoy en día? Sí, legalmente. Lo que no puedes usar los fondos del comprador para la otra transacción. Ok. Que era lo que se hacía en esa época. Había un mero un A to B, B2C, un ABBC, que es el doble cierre, y lo que se usaba era que, ilegalmente, pero muchas compañías de títulos lo hacían, usaban los fondos del vendedor de la primera transacción para cumplir con la segunda transacción, y ahí el comprador también recibía unos fondos, o el vendedor del medio recibía unos fondos muy grandes. Todo el mundo era dinero. tocado en ese momento, sí. Ok. Ahora, eso explota para que ustedes entiendan, eso explota en el 2007, 2008, que es la crisis. Pero no es hasta el 2011 que en verdad se ve toda esa cuestión así, toda la cochinada que hubo. La cochinada que hubo. ¿Verdad? Pasa, que ahorita vamos a hablar qué pasa en el 2000, yo quedé preso en el 12, qué pasa en el 2011, 12, 13, que se presentan unas buenas oportunidades, ¿verdad? Pero ahora estamos en el 2026 y ella y yo llevamos un par de años hablando de las irregularidades que se están presentando hoy en día y las consecuencias que estamos viviendo ahorita, que es un mercado que, te guste o no te guste, está bajando. No digamos que está colapsando, pero está bajando.
Hay gente que dice que se está sincerando. Se está sincerando. No sé con quién, pero sí. Bueno, el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿ok? En su cuenta de Instagram, porque yo lo sigo, porque hay que seguir a la gente. A todo el mundo. Hay que seguir a todo el mundo. Puso el otro día que la razón por la cual las propiedades están bajando de valor es porque los indocumentados hicieron que las propiedades subieran de valor. Y a la hora de sacar a los indocumentados, las propiedades bajan de valor. Lo cual no es del todo errado. Te voy a decir por qué. No es el indocumentado. Tú eres bilingüe igual que yo. Me encanta cuando no estamos de acuerdo en las cosas. Me encanta. Tú eres bilingüe igual que yo. Yo creo que no es el indocumentado. Yo creo que es el hispano que siempre andan metiendo gato por liebre. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo pienso que en realidad no. Todo eso pasó cuando COVID, que se vinieron la gente de Nueva York y de otras partes de la nación a comprar, y eso yo sí lo experimenté porque yo trabajé durante COVID, y hacían bids, apostaban sobre las casas sin ni siquiera mirarlas. Porque en Nueva York tú vendías un apartamentucho que era una porquería, una piltrafa, y con eso te comprabas una mansión aquí. Entonces empezó a hacer los biddings, las apuestas sobre las transacciones, cuál era más grande que la otra, sin importar la tasación, porque venían con ese cash. Claro, porque compraban cash. Y al comprar cash no hay tasación. No hay tasación, ni les importaba la tasación, porque estaban comprando una mansión en vez del apartamentico ese chiquitico, y ya podían trabajar desde cualquier lado. Claro, no porque nace el trabajo remoto, que no existía antes. No. Claro, lo que pasa es que yo viví toda esa época, yo estaba en un summer camp. Me tomé un sabático forzado. Estaba de sabático. Claro, eso es lo que sucede. Nace el trabajo remoto y ahora yo me puedo mover a cualquier parte de los Estados Unidos. California invadió Texas, Nueva York invadió Miami. Claro, y pasó lo mismo en Texas. Vimos Houston, vimos Katy, vimos Austin, vimos que los precios... Exacto. Eso se unió al hecho de que había muchas leyes que no estaban tan limitadas como hoy día. Entonces, cualquier extranjero que estuviera aquí con un TPS o con cualquier otra visa de transeúnte, como digo yo, podía comprar con un FHA, con que, por cierto, no es que es la mejor. No, pero la gente lo ama, pero... la gente lo ama porque la gente no lo sabe, no lo conoce. Sí. Yo siempre prefiero un convencional 100 veces. 100%. Pero bueno, entonces podían comprar con estas historias de que nada más da el 3%. Entonces sí, se movió mucho, vino la gente de Nueva York, y entonces los que vinieron bajo amparo de algún tipo político, lo que sea, ellos terminaron de reforzar. Esa es mi opinión. Claro que hoy en día, tú lo sabes muy bien, que estamos teniendo problemas con cierres por estatus migratorio, el banco se está echando para atrás con los préstamos. Mucho. ¿Verdad que sí? Sí. Para que ustedes vean que está pasando. No Sí. importa lo que te digan a ti, es lo que está pasando en la mesa de cierre. Correcto. Porque el banco no suelta el dinero hasta que ella no le diga al banco. Bueno, en mi época era por fax, no sé si todavía se sigue haciendo por fax. Imagínate tú. Pero en mi época uno mandaba los papeles por fax y el banco te decía, este no se firmó, este sí se firmó. Nosotros mandamos lo que en algunos bancos, no todos, pero algunos bancos todavía requieren, y casi todos son privados, por cierto, requieren revisar los documentos firmados del cierre, efectivamente, para darte una autorización para desembolsar. Para desembolsar. Correcto, pero ya no fax, no. Ya el fax no existe, y eso es lo que se llamaba enviarle el paquete, te decían, envíale el paquete. Estamos enviando el paquete. Ajá, el paquete completo del préstamo, que era el paquete que te acaban de meter ahorita 30 años al 7% de interés o lo que sea, ¿verdad? Exacto. Vamos a hablar del siguiente delito, importantísimo que la gente no conoce. ¿Qué tan fácil es que yo agarre y me robe tu casa? Ahora hay algunas medidas de seguridad con los condados donde ellos te notifican que hubo una venta de la propiedad. Si te suscribes. No, ahora no. Es automático. Ahora te le mandan a todo el mundo, hubo una transferencia de títulos en la casa, si esto no es verdad, por favor, contáctese con todo este tipo de gente. Pero, como yo digo, nosotros hemos desarrollado una seguridad cibernética muy grande y creo que estamos peor. Totalmente. Se hizo más fácil. Se hizo más fácil porque entonces lo mismo que usan para la regla la usan para la trampa. Entonces siguen igual las cosas. Yo veo el mismo fraude sucediendo, las casas sí se las están robando. Hubo una compañía de título que les robaron la compañía de... ¿Le robaron? Le pusieron otro dueño en el Sunbiz. Le robaron la compañía de título.
Porque ese es el problema para mis abridores de LLC que están viendo esto. Cualquier persona puede cambiar la información de una LLC sin pedir tu autorización. Ellos no Se robaron la regulan, compañía de sí, título. eso fue un caso que tuvieron que hacer muchísimo trabajo. Alguien que todo el mundo conoce, una gente muy famosa, y pasó hace como 5 años, pero sí. Claro, entonces ellos empezaron a agarrar toda la información y los cierres y todo. No, y no podían cerrar y no podían... Esas son las irregularidades que la gente no conoce. Pero ahora vamos a lo bueno. Pasa la crisis del 2008, 2009, 2010. Mi casa pagué 400,000 por ella y ahora vale 300,000. En un buen escenario. En un buen escenario, pero debo 350,000. ¿Qué solución tengo? En aquella época. Hoy en día no sé si todavía existen esas soluciones. Yo sé que existen. Sí, lo que pasa es que en aquella época hubo un cambio de gobierno y los dos fueron malísimos y se instituyeron ciertas leyes para ayudar a los compradores, a los prestatarios, y esas ninguna fueron obligatorias. Entonces los que salieron ganando, por supuesto, fueron los bancos porque te ofrecían la modificación. Correcto. Pero no te la tenían que dar. Entonces, bancos como Bank of America, IndyMac, IndyMac, oh my God. Bueno, existe, se llama OneWest. Todas esos bancos que ofrecieron las modificaciones colectaron un año y no dieron la modificación. Las casas no dieron la modificación. Y no la dieron, no era obligatorio. Ni Bush ni Obama obligaron ese sistema. Hoy día, sin embargo, es obligatorio. Es más, te dan un forbearance sin ni siquiera pedirlo en el teléfono. Antes habían que llenar unos paquetes. Claro, y había que dar un letter of hardship. Ajá, un letter of hardship. Tenías que pagar 3 meses seguidos para ellos considerar. Aquello era un desastre, casi que imposible. Cuando salieron todos estos abogados que cobraban $500 al mes, yo defiendo tu casa. $500 al mes para que tú no tuvieras que pagar tu casa más. Entonces tú decías, si mi hipoteca es de 4,000, prefiero pagarle 500 a este huevón y vivo en la casa. Y no solo eso, no te consideraban para modificación hasta que no dejaras de pagar. ¿Ahorita sí? Ahora sí. Oh my God. Ahora sí. Lo que no se le dan a todo el mundo y no te dan la modificación como antes, que era como un short sale, pero una modificación. Te cortaban una parte. Ahora te lo ponen al final del préstamo, un forbearance, te lo ponen al final del préstamo y mucha gente cree que se lo han perdonado y cuando van a vender su casa lo tienen que traer dinero al cierre. ¿Cuánto tiempo me pueden perdonar? Para los que no saben lo que es un forbearance es moverte unos pagos. Esta deuda. ¡Pum! Hacia el final, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me están forbearance? ¿Cuántos meses me pueden dar? Hasta un año a veces. Hasta un año. Durante COVID fue todo el tiempo de COVID. Te hacían como una segunda hipoteca. Y lo que no me pagaste ahorita me lo debes al final, pero en una segunda hipoteca. Es un partial claim. Imagínate tú. Entonces, ahora tienes esa opción. No todo el mundo califica. Vuelvo a decir, si estás con TPS, si estás bajo asilo, no vas a calificar. Aquí les voy a dejar la información de ella para que la contactes y si tienes alguna pregunta, si es un escenario que tú digas, porque a mí me escriben a cada rato, no puedo pagar la casa, no puedo pagar la casa. Yo le digo, mira, hay maneras en que tú te puedes quedar sin pagar la casa temporalmente. Bueno, temporalmente dependiendo. Porque hubo en nuestra época donde yo le... Años, 10, 12 años. Y cuando robó Sign, yo llevé casas a la corte donde el juez le dijo al banco, por haber hecho esto, te jodiste, la casa es tuya y no debes nada. Eso es correcto. No la podían vender porque estaba la deuda, queda como un credit card, como una tarjeta de crédito. No la podías vender, pero te podías quedar viviendo ahí. Para siempre. Y eso, pero ya hoy en día los bancos tomaron precauciones para que eso no volviera a suceder. ¿Verdad? Correcto. Esa es una manera, tengo el forbearance. Háblame de lo que... Una cosa que a mí me parece una locura que los realtors todavía no estén hablando ni estén mencionando eso. Háblame de short sales. Oh my God, yo hablo de eso y me emociono. I know. Me emociono. Qué vaina más buena lo que es el short sale. El short sale es una provisión que hay para aquellas personas que deben más de lo que en la casa tasa en este momento. El caso de Homestead, por ejemplo, que está completamente bajo agua, están en negación, pero está bajo agua.
por los nuevos developers estos que vendieron carísimo porque Homestead era el Exacto. futuro Disney. Ajá. Y le decían a la gente que Disney iba a hacer un parque en Homestead, para que tú sepas. Eso es correcto. Entonces, estas casas deben 20, 30, 40, 50, 60 mil dólares más de lo que es el valor y a veces 100 mil. Ya hemos conseguido 3 short sales en Homestead. Que ustedes han negociado. Porque aquí sí te voy a decir, la compañía de títulos es un participante activo en un short sale. Súper activo. Mucho más que el realtor, mucho más que el loan officer. Si tú no tienes una compañía de títulos que sepa negociar un short sale, porque mucho tiene que ver con ellos, Sí. ¿ok? Con la investigación, con los primeros documentos del cierre, con los segundos documentos del cierre. Es un proceso muy papelero. Necesitas un appraisal, necesitas un BPO, necesitas gente, pero como tú bien dijiste al principio, cualquier persona que haya empezado este negocio hace 10, inclusive 15 años. Sí, yo creo que si lo empezaste antes del 2012, tú no dominas esta materia. Después del Exacto, después del 2012, no dominas esta materia para nada. Para nada, ni sabes de qué te están hablando, es chino y cuando le hablas creen que es una estafa, que le estás mintiendo, que le estás diciendo 40,000 cosas que no es verdad porque no lo entienden. No lo entienden, no saben lo que es y no quieren aprender. Tenemos muchos realtors que nada más hacen preconstrucción. Entonces, en el short sale, yo negocio con el banco, ¿correcto? En el short sale se negocia con el banco, primero se pide permiso y ellos te mandan lo que es el paquete de short sale, se llena. Vas a tener que presentar como si estuvieras pidiendo un préstamo, vas a tener que presentar toda tu información financiera, demostrar de que evidentemente no puedes pagar, has tenido pérdida de empleo, no puedes costearlo, punto y final. Muchas ocasiones los escrows subieron, no puedes pagar tu casa, te hicieron un cierre en Homestead y estaban calibrándolo como un agricultural land y ahora en vez de pagar 300, basado en $300 son Exacto. 300, ajá. Entonces, no lo puedes costear, punto y final. Ahí el banco tiene el deber, y no es en todos los casos, pero tiene el deber de por lo menos presentarte el short sale. Tienes que contactar al banco, preguntar si eso lo hacen, tienes que llenar la información y esperar a calificar. Hay veces que ya no puedes pagar tu casa. En la Florida, esto no es consejo legal, la Florida es un estado judicial para el foreclosure. No te llevan la casa inmediatamente, tienes que ir a la corte. Hay muchos abogados buenos, yo trabajo con un par que son buenísimos para defender estos casos y que te pueden ayudar también. Y se aplica para un short sale. Hay que asegurarse que el banco esté ofreciendo ese programa, lo debe ofrecer. ¿Cómo llamas tú defenderme de un foreclosure? No entiendo, o sea, Okay. me quieren quitar la casa y ¿qué voy a decir? No me la quites. No, pero ¿qué pasa? Tener un abogado dilata el proceso. Anteriormente, como bien tú dices, se demoraban. Hay gente que todavía no está pagando. Pero después con Rick Scott, ese gobernador, él aceleró todo eso y cambió las leyes muchísimo porque habían casos en la corte que estaban por muchos años. Y se aceleró el proceso, streamline, se aceleró el proceso de short sale, por lo que ahora se demora menos. Tener un abogado evita que fallen en tu contra antes de tiempo, que preserva tu derecho a defender si hubo algo raro en ese préstamo. Okay. Puedes tener una respuesta, puedes ir a una mediación a tratar de negociar, ya sea una modificación o un short sale. Tienes tus derechos preservados. Si tú no contratas un abogado, te van a dar un default. ¿Cómo se llama eso? No sé. Un default inmediato y perdiste todo el derecho. Ellos se van a mover en más o menos 3 meses y perdiste la casa. Y la casa va afuera. Goodbye. Pero existe el capítulo 13 de la bancarrota. Para Homestead. Y eso es... Háblanos tú del capítulo 13 de la No bancarrota. puedo hablar porque no de la es- bancarrota, Ajá. pero ¿qué sucede con el préstamo? Muchas personas modifican su préstamo a través del capítulo 13 porque es una provisión para modificar. Tú sigues pagando tus deudas de acuerdo a un presupuesto que te da la misma Corte Federal, como tienes que hacer, y tú sigues pagando tus deudas y puedes quedarte con tu casa. Y sí, si hay una segunda hipoteca, cualquiera de estas cosas, la Corte, como es federal, tiene toda la potestad de modificar. En el capítulo 7 es diferente porque ahí eliminas todas las deudas, te puedes quedar con la casa, que sea tu homestead,
pero no hay modificación. No, tienes que pagar tu hipoteca. Eso es correcto. ¿Ok? Vamos a hablar de los temas, así que si tienes un problema, primero que todo, y quieres saber qué opciones tienes, en mi opinión personal, perder la casa siempre es la última opción. Siempre es la última opción. Absolutamente. Siempre. Si tú ya compraste la casa y le invertiste un down payment y probablemente hasta la remodelaste y ya vives allí, dejarla perder no significa que no la pierdas a largo plazo, ¿ok? No te estoy diciendo que te vas a quedar 30 años viviendo allí y no la vas a pagar o vas a pagar X. Pero perderla en el peor momento económico de tu vida es un error. Es un error. Tú tienes que decir, ok, ¿qué opciones tengo? Porque si no puedes pagar un mortgage, definitivamente no vas a poder pagar un alquiler. Porque están carísimos. Claro, pero esto te permite ahorrar por lo menos un dinero que tú puedas decir, bueno, mira, los 3,000 del mortgage no los puedo pagar, pero puedo pagar 1,500. Déjame poner los 1,500 aquí a un ladito por un año y medio, lo que logres conseguir, y ya te vas allí con 20,000 le dólares. pagas a tu abogado. Muchos bancos en foreclosure ofrecen un incentivo para mudarse. Para que vete de la casa y te doy una platica. Entonces, busquen opciones. Ahora vamos a hablar de un tema que... Antes de que sigas. Y no busquen las opciones con sus vecinos. Sus vecinos no saben de esto. No, ni tu amigo, ni el tu tío amigo, Paco, ni nada ni de tu eso. compañero de trabajo. Las- No busquen esas opciones porque en el momento que uno está pasando una necesidad, todos los que nos rodean son profesionales en el asunto. Pero te pueden llevar a un hueco mucho mayor de el que te encuentres. Soy extranjero, compré una casa a mi nombre. No soy ni residente, green card holder, ni soy ciudadano americano. Tenía una visa, vine para acá, o tenía asilo, TPS, qué sé yo, y ahora me devolvieron a mi país. ¿Qué pasa cuando yo vendo esa casa? Si estás en el país y pagas impuestos, tú vendes tu casa. ¿Y si ya me deportaron? Tú pagas FERPTA. FERPTA. ¿Qué es FERPTA? FERPTA es un acto del IRS donde los extranjeros tienen que pagar un impuesto. Vamos a aclarar. Cuando tú vendes la casa, la responsabilidad es en realidad del comprador. De pagar ese impuesto. Por eso se le quita al vendedor en el momento de cierre para que no se vayan, como dicen, con la cabulla en la pata. Ok. Pero tú como compañía de título tienes una Los responsabilidad retengo, allí. Los retengo. Tú eres la persona que se queda con ese dinero. Ya O sea, no me quedo. ¿Lo aguantas? Yo ¿O no? lo colecto y lo envío. Al IRS. Correcto. Ok, tú agarras el dinero y después Goodbye. ellos tienen que Miren declarar a ver entre qué ellos y hacen. ver qué hacen ellos. Solo lidian ellos con su contador. Eso es correcto. Sucede que llega el vendedor a la mesa de cierre y estaba esperando $80,000 y le diste un cheque de $5,000 y los otros $75,000 están en el IRS. Eso no sucede. ¿Por qué no? Porque yo estoy cantando la zona desde que agarro ese contrato. Desde una vez tú les dices. No, de extranjero. O sea, tú como compañía de título, tú sabes. Sí, claro. Tú sabes el comprador inmediatamente. dónde vive, el vendedor dónde vive, todo. No solo eso, yo mando mis planillas, pregunto claramente, ¿es el vendedor extranjero? ¿Ha pagado impuestos? ¿Reside aquí o no? Yo canto la zona inmediatamente porque eso es una de las cosas que son más malas llegar a un momento de cierre así. Tú tienes que divulgar. Y hoy día divulgar es clave, porque eso es lo que no pasaba en la época de nosotros. Te enteraban, yo tuve que renegociar préstamos en la época. Sí, porque la gente no se... por los centros espiritistas. Bueno, y después vamos a hablar de comisiones escondidas, que eso es un tema espectacular. Porque en ese documento, para que tú sepas, la compañía de título, yo no estoy obligado a explicarte, Pedrito te cobró 2,000 y te Para jodió, nada, para Paquito nada. te jodió, No, tu abuela no, te jodió no. y tu tío te... No. No. Mi trabajo es, firme aquí. Eres bello, firma aquí, como Osmel Sousa, ¿verdad? Entonces, yo como consumidor tengo que ir educado a la mesa de cierre, que es lo que los consumidores no hacen. Y lo que sus representantes no hacen tampoco, porque los realtors tienen un deber fiduciario con sus clientes. Yo como comprador puedo exigir dónde cerrar. 100%. El que paga, exige. Yo quiero cerrar con Janet, Eso porque es Janet me va a proteger a mí mis intereses Eso es correcto. en la mesa de cierre. Ella no me puede decir si es una buena inversión o una mala inversión. No. Pero ella me puede decir, aquí hay algo raro en estos papeles, no firmes esto, no firmes aquello. Porque me lo ha hecho a mí con transacciones donde yo he sido el vendedor, no he sido el comprador, pero han traído un comprador sospechoso. Como por ejemplo, vamos a hablar de este tema, lavado de dinero. Está muy grave ahora. Muy grave ahora. ¿Por qué muy grave ahora? Porque, bueno, la orden en este momento está en hold,
pero el gobierno federal ha extendido órdenes que anteriormente se llamaban órdenes geográficas en ciudades donde había más flujo de inversionistas extranjeros, como Miami, por ejemplo. Y eso hay que reportarlo después de cierta cantidad. Nosotros lo tenemos que reportar y el comprador tiene que firmar un documento. Es el FinCEN. Pero, Correcto. está como que en estado comatoso la orden federal que dice que todas las transacciones están sujetas a FinCEN con ciertos requisitos. No son todas, pero con ciertos requisitos. LLC, todo eso que usan para lavar el dinero precisamente. Mira tú. Para todos esos que dan consejos de que compra con tu LLC. Y puedes comprar, porque Claro. el que no la debe no la teme. Pero hay mucha gente que pimponean el dinero para aquí, para allá, para allá, para aquí, para allá. Y a mí no es mi trabajo. Yo no soy el IRS y yo no soy el gobierno federal. Si el banco tiene medidas antilavado de dinero, con eso a mí me basta. Y si no las tiene, las tengo yo y hacen mi reporte, contactan a la gente, y listo. ¿Ok? Pero, y el dinero viene ya, vamos a hablar en términos coloquiales, ya lavado. Viene limpio, viene limpio. Ya el dinero viene, ya eso se retraqueteó en otro lado. Ahora, existe la posibilidad de que si yo sé algo, pueda estar en problemas. Yo no puedo saber nada. ¿Te cayeron los federales alguna vez? Nunca. ¿Ni siquiera en la época del 2008? Nunca, jamás. No, porque yo trabajaba con un abogado. Yo fui paralegal de litigio civil en real estate por muchos años y en esa época después hicimos foreclosure defense. Por eso me familiaricé con las cosas. No, nunca me cayeron porque hubo un momento donde nosotros reconocimos que estaba habiendo un problema y nos retiramos. Y no hicimos más cierre. Y eso fue, creo que justo en la época cuando empezamos a ver los mortgages de IndyMac. Los NINA, no income, no assets. Y los que tenían pay minimum payment, interés nada más. Ajá, que eso era, a los 3 años estabas en default. Dios mío, imagínate tú que con cada pago mensual que tú hacías debías más. Eso es correcto. O sea, eso era interés negativo. Interés negativo. Ajá, y te decían, cada pago que tú haces, tu deuda crece en la hipoteca. O sea, los bancos prestaban independientemente de cualquier cosa. Era una locura. Ahora, yo debo de comprar si soy un extranjero, obviamente como casa de título, que tú lo has visto, para problemas futuros. No hablemos de protección de activos ni nada de eso, porque ese no es tu mundo. Pero problemas futuros de transferencia, ese tipo de cosas, a nombre de una LLC, a nombre personal, a nombre de un trust, ¿qué es lo que tú ves que los abogados recomiendan más con los que tú trabajas? Bueno, yo veo que los abogados lo que más recomiendan, dependiendo del tipo, del propósito de la compra, que es lo más importante. La LLC es buena porque es una sociedad de responsabilidad limitada y protege al inversionista contra posibles gravámenes que vengan de los inquilinos o cualquier cosa que pase en la casa. Igual que recuerda, bueno, ahora con las series de las LLC está cambiando un poquito la cosa, pero nunca tener todos los huevos en la misma canasta. Cada propiedad separada debidamente porque tienes un claim en una y te va a afectar el resto y no las vas a poder vender. Que creo que es lo que la gente no está entendiendo de las series LLC. ¿Okay? Yo hice un video y la gente como cosa rara, no le gustó. Para mí, las series de la LLC es una agarrada de pendejo. Porque un detallito que hagas mal, no hay separación. Ya, no hay separación. Violaste la separación. A diferencia de mis LLC separadas. Si hice algo malo en esta, no me afecta a estas otras. ¿Ok? Hoy en día, en este momento, ¿cómo ves tú la estrategia de defensa de foreclosures? Buena, posible, es el momento ideal. Hay que esperar un poquitico para defender. Bueno, yo no soy abogado, no te lo puedo decir, pero te voy a decir que basado en mi experiencia, hay que evitar ir a defender un foreclosure en la corte porque se han instaurado tantos mecanismos a favor del banco. A favor del banco, que es muy poco probable, a menos que haya un fraude suculento en el haber, de que tú vayas a ganar cualquier caso. Si llegas a foreclosure, tienes que contratar a un abogado y tienes que defender el foreclosure para que puedas, vuelvo y digo, preservar tu derecho.
tu derecho a redimir la propiedad, tu derecho a modificar, tu derecho a ir a mediación, todos esos derechos a defender, pero de que vayas a ganar un caso como en la época. Tú lo que estás es planchando esa arruga, moviendo la Planchando esa arruga a ver si puedes llegar a redimir o a vender la propiedad o un short sale o un modification. ¿Y un extranjero puede hacer eso? Yo puedo defender. Cualquiera puede defender. Cualquiera, si yo firmé. Cualquiera puede defender, pero siempre una propiedad primaria tiene un peso mucho más grande. Claro, que una de inversión. Las comisiones, vamos a hablar de las comisiones. ¿Las comisiones de quién? Hablemos de una línea, aquí me van a odiar todo el mundo. Hablemos de una línea en el Settlement Statement que se llama Loan Origination Fee. Ok. El Loan Origination Fee es completamente legal y divulgado, al igual que el YSP. Divulgado significa que está por escrito. Que está por escrito, No lo que vas a ver en tus Claro, números. ahí está divulgado, no significa que le te lo pongan el expliqué. dedo por arriba y sigan Sí, por ahí o que para tú adelante, sabes no qué quiere significa decir- eso es otra Ajá, cosa. Correcto. So, el Loan Origination Fee es la comisión que el mortgage broker o el banco cobra al prestatario para hacer el préstamo. Es una comisión, eso es aparte de costos u honorarios que O el haya. broker fee Ajá, o lo que sí, sea. Ok. El YSP, que es el Yield Spread Premium. Esto es bello. El YSP en mi época se llamaban puntos por detrás. Es correcto. Ok. Siguen siendo puntos por detrás, pero ahora tienen que ser divulgados. Ah, sí. Ya va, en el documento. Pero en las dos columnas, porque antes uno lo ponía aquí entre paréntesis. Ya no lo pones aquí entre paréntesis, ahora lo pones en la parte de afuera porque ahora hay 3 columnas. Ahora hay 3 columnas. Sí. Ok. Y entonces dice paid by lender. Lo paga el lender con los fondos tuyos. A 30 Pero años. lo paga el lender. Pero con tus fondos. Y para los que no saben lo que es el YSP, como ex prestamista que fui, si a ti te aprobaron al 5,5% de interés y yo logro que tú firmes al 6,5% de interés, ahí hay un punto de ganancia extra que a 30 años representa un montón de dinero. Correcto. Yo te voy a dar a ti un bono por haberle conseguido que el comprador firmara un interés más alto. Por que el que le vender tocara. ese producto. Antiguamente, en la época de nosotros, eran unos productos que eran la locura y la gente los compraba porque no sabían. Entonces, ahí sí los YSP, yo conocía mortgage brokers que en 50, 60 mil dólares. Yo ganaba a veces más en el YSP de lo que ganaba en la comisión de real estate. For real. Ajá. Sí, Mi comisión a era veces la locura. Como mortgage broker era mucho más alta que mi La comisión de locura, real estate. porque para que ustedes sepan, las comisiones no tienen cap. Ninguna. No. Interesante. Es un estándar lo que hay. Es un estándar de la industria. Pero no hay cap. Por eso muchas cosas sucedieron. Muchas cosas suceden. Ahora, supongamos que yo estoy no comprando una propiedad, sino que mi tío me dijo, te voy a dejar esta propiedad. Vamos a hacer un quit claim deed y te la paso. Hablemos de gramática. No es quick claim deed porque no es rápido. Es quit, I quit, yo renuncio, claim, una persona reclama. O sea, I quit. Renuncio a cualquier reclamo que yo tenga sobre el inmueble cuando te lo estoy cediendo. Quit claim deed. ¿Ok? Entonces yo digo, te lo firmé, la casa es tuya. ¿Debo de hacerlo con una compañía de título o puedo imprimirlo de Office Depot y ponerlo? O sea, ¿cuál es la ventaja, diferencia? Debes hacerlo con un abogado, primero y principal. El documento en sí. El documento. ¿Por qué? Porque tú tienes que, propósito aquí es clave. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué se lo estás dejando? Hay una hipoteca. ¿Qué dice la hipoteca? ¿Es la hipoteca asumible o no? ¿Tienes que pagar estampillas o no? Ahora el Estado está cobrando estampillas sobre la transferencia mía para mi LLC, aunque no haya una transferencia en el beneficiario, te las están cobrando de todas maneras, parece que necesitan dinero. Y así le hicieron a una cliente mía, la pobre. O sea, le cobraron sus estampillas, Cuando no fue a importa. registrar le dijeron, no. Se satisfizo la hipoteca antes de la transferencia. No había dinero adeudado. Se les mandaron todas las pruebas al Estado de la Florida y el Estado de la Florida se limpió la frente Le con dijo, eso. mira, ¿sabes qué? No me interesa. Tienes razón, pero vas preso. O sea, no.
Y lo que la gente no entiende es que estos son delitos. No, es que lo tienes que pagar. Eso es un sí o sí. Entonces ahora lo tienes que pagar, aunque sea de ti para ti. Y ahora vamos a tocar los últimos dos temas de los que vamos a hablar, que son los que están de moda. Aquí te estoy dejando la Tenemos que hacer información. parte B. Sí, te estoy dejando la información de ella, pero estos son los dos temas que están de moda. Tema número 1. Compré en la subasta de foreclosure una casa. Mira, vale $200,000 y la compré por $50,000 porque me metí en la página web. 50,000, me la gané. Y ahora tengo mi casa y me acaba de llegar una notificación de foreclosure. Wow. Que mi casa está en que la casa que yo compré en foreclosure ahora está en foreclosure. ¿Qué pasó? Bueno, que compraste algo que no era la primera hipoteca. Compraste un condominium foreclosure o compraste una segunda hipoteca, pero no la primera hipoteca. Y los bancos son tan mañosos que hacen esa vaina para ver si te agarran de pendejo. Bueno, la culpa no es tanto del banco. Eso es perfectamente legal. No, totalmente. Porque tú sabes que los bancos siempre van a hacer legal todas las marramucias de ellos. Pero la culpa es del que te aconsejó. Entonces, ¿qué debo de hacer antes de yo poner mis $50,000 en esa propiedad de foreclosure? Bueno, por lo menos verte a ti, a ver. Sí, ya te explico, yo te explico. Mira, no por echarme, pero yo entre los últimos 5 años que yo llevo fuera de prisión, por lo menos más de $3 millones le he salvado a la gente. O sea, que es una locura. Sí. Pero yo debería de hacer por lo menos Una pequeña búsqueda, un una estudio, llamar a alguien que conozcas, que haga título. ¿Tú conoces a alguien? ¿Cuánto cobras tú por hacer un estudio de título básico, sencillo? O sea, nada más para ver si hay alguna otra hipoteca en esa, que lo puedes hacer tú, por cierto, pero tienes que ir a la corte, hacer tu tarea, buscar el folio, pasar todo el día. Ver eso es $250. Ahora, hacer un estudio de título es claro, pero eso es otra cosa. Ajá, pero ver eso. Pero por lo menos ver todo. Mira, todo, aquí ahí no, está. y te voy a decir, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto, aquí hay esto, todo lo que hay en récord público te lo voy a decir. Te voy a decir si hay un gravamen de otro tipo, cuánto es, qué es lo que te voy a dar la información necesaria. Y te voy a decir, porque yo tuve una experiencia ahorita con un abogado que ahorita que a mí me dio risa porque yo lo contraté por vago y ahora me terminó devolviendo el dinero porque no hizo su trabajo. Yo compro una propiedad en subasta, el dueño anterior está en la propiedad, el dueño de la propiedad está en la propiedad, y cuando yo meto en la corte la documentación para sacar al dueño anterior, porque eso no es así como que la casa es mía y llegué y salté. Ah, no. ¿Ok? Eso no es un tenant eviction, porque él no es un inquilino. No, tiene que ir a través del caso de foreclosure. Él es el dueño anterior. Entonces eso tiene un nombre que ahorita no me acuerdo. Writ of possession. Es un writ of possession que estoy pidiendo, ¿verdad? Lo meto en la corte, pero como la propiedad está en un condado, yo vivo en otro condado y no tengo tiempo, entonces eso es cuando la corte me decía, manda esto, yo pasaba 6 meses para mandarlo. La jueza más bien ha sido la vaina más increíblemente paciente que hay en el mundo. Y yo digo, voy a contratar a un abogado para que me haga el papeleo, porque yo no tengo tiempo para esta vaina. Y le pago al tipo. El tipo me dice, $700. Agarra, hazme ese papeleo tú. Me dice, entonces él... ¿Pero qué papeleo? ¿Para qué? ¿Cuál papeleo? Pidiéndome el recibo de compra, no sé el writ of possession. Sí, el writ of possession. Ah, Entonces ok. yo dije, ay, hazlo tú. Ok. Ya, no me jodas más. Y además que ellos tienen el e-filing, entonces... Y lidiar con el sheriff, Y todo sí, eso. O sea, no me ajá. interesa. Yo veo que pasa el tiempo y nada. Digo, ¿qué pasó? Y me llega, me meto en el docket, yo me meto en el docket y veo, tengo un status quo en junio 24 ahorita. Digo, tengo un status quo. O sea, bueno, el abogado va a ir. El mes Yo no pasado. tengo que ir. Pero aquí pasa algo. Entonces yo llamo al tipo y le digo, ¿por qué tenemos un status quo en junio 24? Bueno, porque ya yo metí el notice of eviction. Y le digo, ¿y por qué tú metiste un notice of eviction si el que está ahí es el dueño? Bueno, porque en el estado de la Florida tú tienes que hacerlo así. Yo le digo, creo que estás un poco equivocado, porque el Dentro tipo del mismo no es un foreclosure. inquilino. O sea, él está invadiendo una propiedad y él no tiene contrato de inquilinato. ¿Bajo qué cláusulas lo saco en un eviction? Bueno, fuimos enfrente de la jueza y la jueza efectivamente dice, no entiendo por qué metieron un eviction notice. Ahora resulta que yo tenía un writ of possession que tuve que parar, porque ahora resulta que el tipo es inquilino. Entonces yo tengo que votar al abogado enfrente de la jueza, decirle, he's fired, denme unos días y hasta ayer fue que mandé otra vez lo que me pidió. Ella me dijo, voy a firmar el judgment y el writ, mándamelo por escrito. Ah, pero te lo firmó. Sí, la jueza me dijo, mándamelo ya, yo firmo esto, este caso lleva mucho tiempo aquí parado, chao, chao. Y el tipo, antes de yo ponerle una queja en el Florida Bar, me dijo, I'm going to reimburse you your money.
Les estoy echando ese cuento porque ese es un abogado que probablemente nunca había hecho esa vaina, pero yo le pedí que me lo hiciera y dijo, sí, yo lo hago. Volvemos y decimos, si tiene menos de 15 años, no está familiarizado con el proceso. Correcto. Porque las leyes han cambiado, pero el mecanismo es el mismo. Sigue siendo el mismo, él sigue siendo un dueño. Entonces ahora me toca a mí esperar el RIT para ir con el sheriff, para sacarlo con el sheriff, para ya hacer todo el proceso yo. Entonces, o tú te familiarizas con el proceso, o tú te buscas a alguien que haya hecho el proceso múltiples veces. ¿Verdad? Tú ayudas con compras en subasta, me imagino. Yo ayudo con compras en subasta y sí, y limpiar títulos y todas esas cosas, chévere. Porque hay otra cosa que se llama limpiar el título, para los que no saben. Ese título en subasta no viene limpio, viene sucio. Y se con limpia, gravámenes escondidos. Y con gravámenes escondidos. ¿Se puede limpiar solo con tiempo? Como todo en la vida, por supuesto que sí. Pero si no viene alguien... Pero si tú estás comprando para revenderlo o estás comprando por seguridad, tú tienes que limpiar eso lo más rápido posible. Correcto. Y hemos hablado muchísimo. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan con este capítulo es esto. No todo se tiene que quedar como está. Las multas son negociables, súper bien negociables. Oh, sí. La ciudad no quiere $10,000, la ciudad quiere $250. No, sí. Las multas por el jardín alto, eso con $20. Sí. O sea, pero, lo limpias y ya lo eliminas. A mí yo ahorita compré una propiedad en Winter Garden y fue igualito. El monte llegaba hasta aquí, la ciudad llegó y te dijo, esta propiedad tiene una multa. A la semana pasaron y dijeron, ya la limpiaste, sí, olvídate de la multa. O sea... Porque eres un bona fide buyer. Tú estás comprando de buena fe, estás comprando legalmente, no eres el que estaba antes que vienes ahora. Tú estás heredando toda esta miseria y tú la vas a arreglar. Igual que cuando hay gravámenes súper caros. Yo he visto cosas de $1,000,000, $10,000. Si cometo un error en real estate, ¿puedo ir preso? Sí. ¿Como comprador? Sí, no, claro. Cualquiera que cometa lo que se dice fraude, vas preso. Y como vendedor de... ¿Y si yo vendí mi casa, también puedo ir preso? Si cometiste fraude, sí. Y el problema es que si tú no sabes si cometiste fraude o no... Bueno, pero yo no sé si cometí fraude. Mala suerte. Explícale eso al juez, pues. ¿Entiendes? ¿Y como realtor puedo ir preso? Claro. Ajá. Yo puedo ir presa. ¿Y como title company también? Claro. Los loan officers, todos tenemos licencia. Y un deber fiduciario, todos. No Entonces, solo yo. A menos que... Eso es otro chisme que no vamos a hablar aquí porque Ya, no quiero... eso después hablamos. Pero hay mucha compañía de títulos que no fue presa. Pero porque for sure. tenemos par de panas en común que siempre hablamos de ellos, 100%. que ahorita son una firma de abogados en Altísima, Key y son Biscayne, unos en Brickell Key, mequetrefes. Sí. pero los tipos que hicieron cooperaron. Ellos armaron el caso federal y les dieron... Y el más pequeño fue el que pagó. Claro, el más pequeño yo, $39 millones pendejos ahí. O sea, uno pagó. Pero te estoy diciendo eso porque las consecuencias no es que pierdas el dinero, las consecuencias es que pierdas tu libertad, que pierdas tu estatus migratorio, que tu familia se tenga que ir de aquí por una compra mal hecha, por no querer usar una compañía de títulos que te diga esto está mal, esto es ilegal, no lo hagas. Porque si tú buscas una compañía de títulos que te diga lo que quieres escuchar, bueno, es mejor que te busques un abogado de defensa criminal también, para cuando termines como terminé yo. Así que aquí les dejo otra vez la información. Vean este capítulo bien y estúdialo bien para que tú veas todas las opciones que tienes y vamos a tenerla más adelante hablándonos detalladamente de lo que son short sales, de cómo se negocian los short sales, porque ese es el futuro. Lo que viene ahorita es un montón de oportunidades buenas donde vas a poder comprar esas propiedades de $300,000 en 150, 180 y aquí es donde se crean fortunas de real estate. Y mucho cuidado porque andan por ahí soplando y estamos con todos los fix and flips y los assignments y los A2B, B2C que están creando un ecosistema muy similar al anterior. Y escucha bien con lo que vamos a cerrar. Préstamo asumible que no sea asumible no es asumible. Correcto. ¿Ok? Para todos esos que andan vendiendo, cómprate esta casa subject to. Una casa subject to que no es subject to, no es subject to. Entonces, cuando el banco se entere, van a explotar todas estas bombas que están Ni una aquí. casa que se pueda dividir es divisible. El que tú hayas dividido tu casa no significa que es divisible. No la hace un dúplex. No la hace un dúplex, exactamente. ¿Ok? Entonces, prepárense que lo que viene es chévere porque este es el momento de tú tener tu efectivo aquí guardado. Porque cuando todas esas propiedades... Mira qué cool esto. Nada más para cerrarte con esta historia.
yo me compré una casa y yo la divido en dos. Y ahora resulta que el banco se entera de esa división. ¿Por qué? Porque la ciudad pasó y hizo ¡clac! ¿Verdad? ¡Pum! Me ejecutaron el préstamo. Tienes 30 días para pagarlo, papito. No lo pude pagar. El banco remata la casa y yo soy un nuevo comprador y compro la casa con esa irregularidad. Yo tengo más chance que la ciudad me legalice esa irregularidad Que el vendedor. que el vendedor. Y así lo hice yo ahorita en Tampa. Fue a la ciudad y le dije, mira, yo me compré esta casa, pero esta casa venía con un efficiency en el garaje. Weón. Ah, sí, nosotros vimos que ese problema lo tenía. ¡Pum! Lo legalizaron. Tampa es muy fácil. Tampa es espectacular. Tampa es Hillsborough espectacular. County, señores, lo Espectacular. máximo. Así que todos estos consejos, contacten a esta señorita antes de mover $1. ¿Que te va a cobrar? Por supuesto que sí. Ella tiene un problema de adicción a las compras y tiene que satisfacerlo de alguna manera. ¿Ok? Pero yo prefiero pagarle a ella lo que ella cobra que gastarme mis ahorros en una compra que al final la voy a perder. Así que thank you. Y por favor, si te gustó este capítulo, compártelo con todos esos futuros inversionistas de real estate, compártelo con tu realtor para ver si aprende algo y suscríbete al canal que vamos a tener cosas muy chéveres, ¿ok? Nos vemos. Bye.